Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Bendecidos hasta con lluvia, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra. Dios me ha dado hoy el privilegio de traerla. Y pues primero vamos a darle gracias a Dios y pues pedirle que Él sea hablando en nuestros corazones. Amado Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque día a día nos hablas y nos edificas, Señor, por medio de ella. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones de tu palabra, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos, Padre Celestial. Señor divino, hoy nos presentamos ante ti, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú corrigiendo, Señor, redarguyendo, y seas, Señor, Padre Celestial, consolando nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy vengo a traerles una palabra. El texto se encuentra en Efesios 2, Efesios 2, versículos del 1 al 10. Y dice la palabra así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, hoy si miramos la historia de la humanidad y pues hasta este momento, podemos ver que nosotros, la humanidad, no somos capaces de crear una sociedad justa, una sociedad libre, humana, una sociedad tranquila. El hombre parece que no se da cuenta que no es el centro de todo, y está destruyendo todo lo que Dios nos ha dado y se está destruyendo a sí mismo día a día. Aquí el apóstol Pablo nos invita a reflexionar sobre ese texto y nos dice varias cosas en este texto, en el cual yo he titulado siendo escogido, ¿sí? Y para ser escogido necesitamos pasar por 3 etapas que son muy importantes. Cuando Dios nos escoge, nos pasa por estas 3 etapas. Y vamos a ver en los 3 primeros versículos cómo éramos antes, cómo nos ve Dios antes de conocerlo a Él. Y dice en el versículo 1, dice
y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y nuestros pecados. Y la palabra delito quiere decir cruzar un límite o cambiar de camino, ¿sí? Y la palabra pecado significa no dar al blanco o no estar a medida o a estatura, ¿sí? Al unir estas dos palabras, estábamos muertos en delitos y en pecados, quiere decir que éramos un gran fracaso. Dios, al ver que primero estábamos por el camino equivocado, cruzando la línea, cruzando esas líneas que son a veces para nosotros normales, pero para Dios no son normales, y adicional a eso estamos errando en lo que estamos haciendo, pues para Dios eso Dios ve un fraude, un fracaso, algo terrible, porque Él no quiere eso, ¿sí? Al ver a personas que definitivamente están encaminados directamente a la perdición, a la muerte, y no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Entonces, yendo al médico, el diagnóstico es terrible, están muriendo. Y ese era el diagnóstico que daba el apóstol Pablo antes de que nosotros conociéramos, porque dice, antes estábamos muertos, ¿verdad? Cuando él dice que en el versículo 2, sí, dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo. Entonces, quiere decir que seguir esas corrientes de ese mundo es vivir en la conformidad de lo que el mundo quiere sin Dios, en todo lo que el mundo espera tener sin Dios. El mundo quiere tener paz sin Dios, porque ellos mismos están haciendo sus tratados, sus no sé qué de paz. Ellos quieren vivir una vida sana sin Dios, pero están llenos de vicios, alcohol, cosas que están dañando su cuerpo, su templo. ¿Por qué? Porque quieren vivir bajo un mandato sin Dios. Todo lo que quieren hacer, lo quieren hacer sin Dios. Quieren conformar familias sin Dios, sin la aprobación de Dios. Quieren hacer las cosas sin que Dios sea el principio, sino que Dios quede al final o no lo vamos a ver, ¿sí? En realidad, esa libertad que llama el mundo es perdición. Y andar en esos caminos pues no nos deja nada bueno, porque adicionalmente nos dice que nos estamos entregando al príncipe de la potestad del aire, y ese príncipe del cual nos habla la palabra es el diablo. El diablo quiere que nosotros creamos que tenemos un mundo perfecto sin Dios. Pero un mundo perfecto sin Dios no va a existir, por la sencilla razón de que el mundo fue creado por Dios. Empezando desde Génesis, Dios fue el que lo creó, y lo creó conforme a lo que Él quería para nosotros. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios no quería que el hombre se perdiera en el camino. Dios por eso lo creó conforme a su imagen y semejanza. Si Dios quiere eso, entonces el mundo está en sentido contrario, se salió de camino, está rompiendo límites, como lo decía anteriormente. Y pues estas corrientes lo que están haciendo es hacernos perder. Adicional a eso, en el versículo 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, ¿sí? Porque nuestra naturaleza, desde que Adán cae, nuestra carne quiere sentirse más poderoso, más grande que Dios. Siempre el hombre ha querido estar por encima de Dios, y eso no va a poder ser. Y por eso hay vacío en los corazones de los hombres. Hay vacío porque definitivamente nada de lo que el hombre puede hacer va a llenar ese vacío que Dios
que Dios deja cuando se aparta del hombre, ¿sí? Lo bueno es que aquí el apóstol Pablo siempre nos está hablando antes, cuando no conocíamos. Hoy vemos que nosotros conocemos y que Dios nos ha dado vida, ¿sí? Ahora el primer paso era reconocer que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos a lo que Dios quería para nosotros. Dios quiere para nosotros vida, Dios quiere para nosotros muchas bendiciones, y eso es lo que nosotros debemos entender, que antes estábamos perdidos, pero Dios con su misericordia y su amor nos trajo, y nos trajo con amor, porque la misma palabra lo dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿sí? Cuando hablamos del pasado, es de lo que nosotros como seres humanos normalmente teníamos antes de conocer a Cristo, y todo eso dañaba nuestra mente y nuestro corazón. Pero hay algo más, que no es solamente las corrientes de este mundo, no es solamente el diablo, no es solamente nuestra carne, sino que también es que somos hijos de desobediencia. Miren lo que dice el versículo al final del versículo 2. Dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros entregamos todos esos deseos de nuestra carne, todos nos entregamos a ese tipo de cosas, estamos también cambiando el camino y estamos cruzando las líneas, porque somos desobedientes. Si nosotros, siendo eso, somos desobedientes, pues definitivamente el Espíritu de Dios no puede estar operando con nosotros. Pero lo reitero, el apóstol Pablo dice, habla en pasado. Quiere decir que él pensaba en nosotros desde ese momento en que escribió la carta, y ya sabía que nosotros íbamos a escuchar esta palabra y podíamos hacer un recorderis de dónde nos había sacado Dios, de qué era lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo, ¿sí? Y por eso nosotros, el primer punto es reconocer eso de dónde nos sacó. ¿Qué es lo que quiere Dios? Cuando Dios nos escoge, el primer punto es reconocer que Dios tiene un propósito para nosotros, ¿sí? Pero tenemos que mirar todo nuestro pasado y mirar en qué estábamos y de dónde nos sacó Dios. Amén. Nuestro segundo punto lo he titulado Aceptar a Cristo. Nuestro segundo punto para llegar a ser escogidos por Dios, o cuando Dios nos escoge, la segunda etapa es aceptar a Cristo. Y miren lo que dice el versículo 4 al 7, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En medio de esa condenación en la que nosotros nos encontrábamos, había una gran esperanza. Es que Dios nos salvó. Dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso quiere decir que cuando Cristo viene y muere por nosotros, nos da vida. Pero no solamente aquí el apóstol Pablo está hablando cuando Cristo resucita y cuando viene por su iglesia, sino que también está hablando de como cuando lo decía el apóstol, cuando nosotros lo reconocemos, cuando nosotros, ¿qué necesitamos para ser salvos? Creer con el corazón y confesarlo con la boca. Desde ese momento nosotros ya somos salvos, y eso es lo que nosotros
debemos entender en nuestra mente y en nuestro corazón que ya somos salvos y que Él nos da vida, no solamente hoy, sino que nos da vida y nos da vida eterna. Amén. Es una vida que no se va a acabar. Adicional a esto, vemos que cuando estábamos muertos, pues éramos esclavos del pecado, porque cuando estábamos muertos no queríamos reconocer que estábamos mal. O a quién le gusta decir, no, es que yo definitivamente sí era como, pues hasta pena le da a uno, ¿verdad? No, es que a mí me gustaban las cosas ajenas, pues a uno le da hasta pena decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero era el diagnóstico que había. Pero Pablo en esta carta nos habla con 4 palabras muy importantes. Primero habla de las 4 palabras, es misericordia, amor, gracia y bondad. Eso fue lo que tuvo Cristo con nosotros, eso fue lo que tuvo Dios con nosotros, porque aunque a quien le gusta coger de un lugar muy feo algo que se le cayó, usted va por la calle, ahí se le cae algo importante entre el barro y usted como que, y si no fuera importante, mejor lo dejo, pero es importante. Entonces decidió sacarlo de ese lugar y decidió limpiarlo, decidió que usted era algo importante, y Dios lo amó tanto que vio la importancia de sacarlo de ese lugar y traerlo. Y nos miró con misericordia. Imagínense la mirada de Dios cuando nos trae a este lugar. Pero ahora no solamente nos imaginemos esa mirada que nos hace a nosotros, porque gracias a Dios nosotros ya somos salvos. Pero ¿cómo es la mirada que Dios le hace a aquellos que están en el mundo? Aquellos que están perdidos, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que están pasando por situaciones muy duras debido a su pecado. ¿Cómo debería ser esa mirada de Cristo? Así como de Cristo nos miró a nosotros, así mismo Cristo mira a aquellos que están en el mundo perdidos. Así mismo es como el mundo debería aceptar a Cristo. Hablábamos hace un momento de que el hombre quiere toda una vida perfecta, pero no la quiere con Cristo. ¿Cómo sería una vida perfecta si todos aceptaran a Cristo de verdad? Si todos fuéramos esos servidores que vamos y le presentamos ese Dios que nos amó a nosotros y que ama a esa humanidad y que es capaz de sacarlo de ese barro, de ese lodo, y lo puede limpiar y puede hacer cosas grandes y le puede dar vida. Y no importa la enfermedad, no importa la situación, no importa, Dios es Dios. A Dios no le queda nada grande, no hay nada imposible para Él, ¿sí? El recibir a Cristo, el recibir al Hijo es un regalo, es un don. Miren lo que dice acá, en el versículo, se me perdió, perdón. En el versículo 8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo que hoy Dios nos da, pero es un regalo que Dios nos invita a dar a otros, es un regalo que Dios nos invita a que le llevemos a otros que no conocen, a otros que están pasando esa necesidad. De pronto usted llega a un momento en el que se identifica con esa persona. Por eso Dios muchas veces nos permite recordar de dónde nos sacó Dios, porque nos permite identificarnos con esa persona y decir, yo pasé por esta situación, pero Dios me sacó de ahí de esta y esta manera. Vamos, mi hermano, que yo sé que Dios puede hacer algo por usted. Vamos, amigo, amiga, que yo sé que Dios puede hacer algo por usted. Yo lo pasé y Dios me permitió pasarlo, y Dios le permite vivir a unos ciertas situaciones para que nosotros también seamos testimonio para otros, para levantarle los brazos a un caído, para poder levantarlo y decirle, ya, levántate, sacúdete y sal de ese lugar, porque Dios me ha dado vida, me ha dado esperanza y me ha dado riquezas. Entonces, así mismo lo puede hacer contigo. Amén. En este versículo, Pablo hablaba de una unión con Cristo
en el cielo, en un futuro. Sin embargo, cuando nosotros miramos en Colosenses 2:20, dice, si habéis muerto con Cristo, es importante señalar que el verdadero creyente no solo es aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, sino aquel que muere con Cristo. ¿Sí? Es morir con Cristo, es morir a nuestros propios deseos carnales, es crucificar eso que muchas veces nos lleva al camino que nos desvía. Y muchas veces nosotros no lo vemos, muchas veces decimos, pero es que no es malo, ¿sí? No se ve tan malo. ¿Y quién dijo que las cosas malas, el diablo las presentaba como tan malas como son? Hay cosas que son muy malas y el diablo las presenta como cosas de luz, como cosas buenas, simplemente para confundir no solamente al que está afuera, porque el de afuera ya está confundido totalmente, sino para confundir al que está adentro, el que está alabando a Dios. Y entonces muchas veces nosotros vemos que, pero es que eso no es tan malo, pero pues siempre consultémosle a Dios si es o no es de Dios. Si esa decisión que usted va a tomar es o no es de Dios, si esa decisión que usted va a tomar lo va a sacar de los caminos de Dios o lo va a llevar a los caminos de Dios. Muchas veces nosotros decimos, pero es que es un mejor trabajo, es que voy a ganar más. Pero si ese mejor trabajo te va a quitar el tiempo con Dios, te va a quitar esa calidad de relación que tú tienes con Dios, ¿te conviene o no te conviene? Entonces muchas veces es necesario que nosotros sacrifiquemos y dejemos aparte ese tipo de cosas para llegar a los pies de Cristo, para aceptarlo a Él y para entender que Él es nuestra prioridad. Con todas las bendiciones, con todas estas bendiciones nos hace abundar en su gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y nuevamente nos solicita unirnos a Cristo. Mire que cuando nosotros estamos en Cristo, no solamente nos promete vida, no solamente nos promete que vamos a tener una vida, una salvación, ¿sí? Una vida eterna, sino que también nos promete abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros decimos riquezas, pues no son necesariamente económicas. Nosotros tenemos una familia hermosa, nosotros tenemos muchas cosas en el cual podemos darle gracias a Dios y eso son riquezas. ¿Cuántas personas no gozan de esas riquezas? ¿Cuántas personas definitivamente no tienen esa bendición de una familia unida como con la que gozamos nosotros? Amén. Entonces, eso son riquezas, no solamente la parte económica, sino también esa parte espiritual. ¿Cuántas personas definitivamente no se acuestan en paz porque no pueden dormir, no pueden conciliar su sueño, porque sus pecados y sus malas decisiones los tienen hasta la coronilla? Pero usted tiene la ventaja de que tiene un Dios que le da un sueño tranquilo, que le da paz, que le da tranquilidad, que aun cuando usted vaya a pensar en coger un mal camino, Dios le dice, venga, espere, no se vaya por allá porque es que te vas a estrellar. Y como que le ajusta a uno de nuevo el camino, ¿sí? Entonces, Dios es un Dios que ama a tal punto que nos bendice en toda bendición, nos bendice con toda gracia, nos da muchísimas riquezas y no solamente las que tenemos aquí, sino también las espirituales. Amén. Amén. Contar con la bendición de Dios es que usted puede mirar al futuro y se va a sentar al lado de Cristo en los lugares celestiales. Nuestra meta no es hoy, nuestra meta es nuestra eternidad. Y entender que no somos salvos porque tenemos una cara bonita o porque definitivamente intentamos ser muy buenos.
Somos salvos porque Cristo nos amó a tal punto que quiso seleccionarnos a nosotros. Dijo, de allá donde estás, no importa que estés un poquito encochinado, te voy a sacar y te voy a limpiar y te voy a reparar. ¿Sí? Y el escogido no es porque se lo haya ganado, no es por posición, no es porque haya hecho algo más que otro. Porque esas cosas son fruto y del fruto del Espíritu tienen que venir esas cosas. Nosotros somos seleccionados por ese amor en el que Cristo murió y nos vio a nosotros y nos escogió como sus hijos amados. Amén. Amén. Y en la tercera parte es cumplir el propósito. Y miren lo que dice el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Pablo explica con claridad de que definitivamente somos salvos por gracia. No porque hayamos hecho algo más o algo menos de lo que el resto hizo. Es simplemente gracia. Es simplemente amor. Es simplemente misericordia. El hecho de que nosotros estemos aquí es porque Él lo decidió así. Sin embargo, esto no quiere decir que ya somos salvos y ya. Nuestra misión es dar frutos, es dar ese fruto que Dios coloca en nuestro corazón. Dice la palabra que si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos como árboles que dan fruto y dan buenos frutos, ¿sí? Pero para que esas ramas den fruto necesitamos estar en el árbol, porque una rama suelta definitivamente no va a dar ningún fruto. Una rama suelta definitivamente va a ser una rama que lo más probable muy rápido se va a secar y de fruto no va a haber, ¿sí? Y adicional a esto, Dios nos permite dar ese fruto no solamente para que nosotros tengamos una buena experiencia. Ese fruto no es para que nosotros veamos que Dios es bueno o que Dios es malo. Ese fruto es para que definitivamente nosotros mostremos a Cristo con su amor inmenso, amor inmerecido por esta humanidad. Y no solamente por nosotros, porque muchas veces olvidamos que esos frutos no son para nosotros. Todos los dones de Dios, todos los regalos de Dios, no es para que nosotros mismos nos jactemos, es para que lo demos a otras personas, es para que apoyemos a la iglesia, es para que apoyemos a aquellos que lo necesitan. Por eso el que tiene el don de la oración debe estar orando no solamente por él, debería estar orando por todos. Aquel que tiene el don de la fe debería estar intercediendo porque otros sean salvos, ¿sí? No solamente por él, ¿sí? Y de hecho nosotros lo practicamos día a día. Nosotros estamos orando por las personas, estamos orando por las nuevas vidas, estamos orando por aquellos que están perdidos. Cuando hacemos casas de vida, estamos orando para que esas personas de esas casas de vida crezcan en Cristo y conozcan a Cristo. Cuando estamos orientando una pareja, cuando estamos orientando un joven, cuando estamos orientando un niño, cualquier persona, cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos dando ese fruto del Espíritu, ese fruto que definitivamente no viene de nosotros, sino viene del don de Dios. Pero es porque estamos unidos a Cristo, es porque creemos que Cristo es esa fuente en el cual podemos llegar a tener ese fruto, ¿sí? Él es el que nos incentiva, Él es el que nos mueve. Lo puedo decir desde mi propia experiencia. Yo antes no era capaz de pararme acá y pues hablar del Señor.
porque definitivamente no era capaz de hacer una exposición en el colegio, mucho menos iba a ser capaz de hacer esto. Pero esto es donde Dios, es el fruto que Dios ha puesto en mi corazón y es lo que Dios ha querido hacer conmigo para la gloria de Dios. Yo personalmente no soy capaz de pararme frente del público y soy muy nerviosa, pero todo es del favor de Dios. Amén. Entonces ese fruto debería ser nuestra principal arma con aquellos que no conocen de Dios. Ese fruto, ¿a cuántos de ustedes les han dicho? Es que yo quiero lo que usted tiene, mi hermano Nelson. Esa cosa que Dios hizo en usted, eso es lo que yo quiero, porque es que usted ha cambiado, mi hermano. Es que usted ha cambiado, mi hermana. ¿A cuántos no nos han dicho? Es que, pues al principio eso era como intensita, como, lo digo porque me dijeron, es que usted era como medio amargada, pero he visto lo que Dios ha hecho en usted. Y muchas veces nos tildan de locos, amargados, lo que quieran ustedes imaginarse, muchas veces y ustedes lo han vivido. Pero eso es lo que definitivamente hace que los otros vean diferentes. De que eso que Dios ha hecho en nosotros y esos frutos que nosotros podemos dar es por medio del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo hace un contraste con estos versículos. Dice, andábamos siguiendo las corrientes del mundo, pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buena obra para que andemos en ellas, dice el versículo 9, para que anduviésemos en ellas al final. Dios ha preparado toda buena obra, no solamente unas, sino todas las buenas obras que nosotros podamos hacer. Ese fruto nosotros las podemos hacer. Y es de Dios, no es porque nosotros seamos demasiado santos, demasiado buenos, no, es porque a Dios le place que nosotros tengamos su gracia. Y nos prepara para cada reto. Siempre nosotros estamos siendo preparados para cada reto. Siempre lo que vivimos, Dios nos prepara para un reto más, para un escalón más, para un eslabón más. Y los retos no son fáciles. A veces los retos ustedes los ven y ustedes ven una meta ya y ustedes dicen, pero ¿cómo voy a llegar a esa meta? Si no tengo plata, si no tengo dinero, no tengo ánimo, no tengo quien me apoye, no tengo quien me impulse, no tengo. Pero si usted tiene a Dios y se ha unido a Dios y Dios ha hecho todo para buena obra, ¿por qué no va a poder? ¿Qué lo detiene? Si Dios fue capaz de sacarlo de ese lugar, si Dios fue capaz de que usted tuviera un cambio en su corazón y usted dijera, acepto a Cristo porque es mi decisión y porque sé que es mi camino y porque sé que es mi vida. Sabemos que Dios es capaz de hacer todo eso en usted, pero Él solamente necesita que usted tenga algo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y algo que es muy importante en todo este proceso es la fe. Si no creemos en lo que Dios ha puesto para que nosotros podamos traer a otros, definitivamente no tiene gracia. Necesitamos incentivar esos metas, incentivarlas en la fe, porque Dios lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí. Dios lo ha escogido a usted y lo ha llevado por todo el proceso para que usted diga, si se pudo conmigo, que era casi caso perdido, yo Patricia Pinzón, ¿por qué no lo va a poder hacer con otro? Con aquel que está caído. ¿Cuántos no pensábamos que éramos caso perdido? ¿Cuántos no sentíamos que definitivamente no teníamos la solución? Muchos estábamos muy perdidos y muchos cuando conocimos a Cristo
fue ese respiro que Dios nos dio, y cuando supimos que éramos salvos y que ya no era solamente esta vida, sino que teníamos una eternidad junto a Él, a nosotros nos alegró el corazón, nos llenó de paz. Y cómo no querer dar esos frutos ante otros, cómo no atraer a otros con ese mismo amor que Dios nos vio a nosotros. ¿En cuál etapa estás? ¿En el que estás reconociendo? ¿En el que estás aceptando? ¿O en el que vas a empezar a dar fruto? ¿En cuál etapa estás? Cristo nos ama tanto y Dios nos ama tanto que vino Cristo a esta tierra y murió por todos nuestros pecados. Y dice la palabra que era tanta la carga que Él sentía que era muy pesada. Y además de que fue humillado a una muerte en la cruz, una muerte lenta y dolorosa. Y era una vergüenza ser crucificado en ese tiempo. Era una vergüenza porque eso se lo hacían a las personas las personas más malas que habían, las que tenían mayor pecado, las que no tenían perdón de nadie ni de Dios. Y eso se lo hacían a ellos. Pero Cristo no murió porque hubiera sido malo, porque hubiera tenido pecado. Él murió por nosotros. Y Él murió por los que están afuera. Y Él murió para que nosotros tuviéramos una segunda oportunidad, y los que están afuera, que siguen esas corrientes, tengan una segunda oportunidad. Nosotros somos el cambio. El cambio no está el presidente, el alcalde, el gobernador. El cambio está en nosotros, en nuestras familias, en nuestras vidas, en lo que nosotros podamos hacer. Dios solamente quiere una cosa hoy: que usted, ya Cristo lo perdonó, pero que usted decida no volver atrás ni para coger impulso, dice un dicho. Dios quiere que usted decida seguir a Cristo, aun aunque vengan las pruebas y las dificultades. Dios quiere que usted, aunque venga ese deseo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra carne, la podamos colgar allá en esa cruz y decir: de aquí no sales. Esto se va en el nombre de Jesús. Porque yo soy hijo y voy para el cielo. Porque usted ya es salvo. Solo que necesita, como nosotros estamos en un proceso de perfección, necesita seguir en ese proceso de perfección y necesita seguir sacrificando esas cosas que tiene, y necesita empezar a dar fruto para que otros también crean, para que otros también vean a Cristo como usted lo ve. No sé en esta noche, usted en qué etapa está. Pero sí sé que usted tiene la convicción de que Dios es su Salvador. Y yo quiero que usted esta noche coloque en las manos de Dios, primero que todo, a esa familia que no conoce. Y que le pida a Cristo que usted sea ese ejemplo para esa familia, que usted pueda dar fruto en esas familias, en esas personas, en esos vecinos. Que nosotros podamos ser ese punto de diferencia, que ellos también puedan ser escogidos y que ellos también puedan aceptar y que ellos también puedan en un futuro dar fruto. Ahí en el lugar donde usted está, dele gracias a Dios por su vida, dele gracias a Dios porque definitivamente nos ha sacado de muchos lugares, nos ha cambiado la trayectoria. Porque estábamos muertos, pero hoy en día podemos decir: gracias Dios porque nos liberaste, nos limpiaste. Gracias Señor porque definitivamente sacaste mi vida, mi corazón de un lugar donde nadie lo quería. Y aunque hubieran sido pecados ocultos en el pasado, Señor, tú ya me limpiaste y hoy me hiciste nuevo y me das vida y me tienes para llevarme a la vida eterna. Hoy te pido, Señor, que yo pueda dar esos frutos que tú quieres, que yo pueda andar en toda buena obra, como la que tú preparaste, Señor.
Padre Celestial, sabemos que somos salvos no porque seamos muy buenos o porque no lo hayamos ganado, Señor, porque sabemos que la salvación viene por gracia, porque es un regalo que tú nos diste. Padre Celestial, hoy te pedimos que nuestra fe cada día abunde en ti, que nuestra fe sea más fuerte, Señor, no solamente por nosotros, sino por aquellos que no te conocen, para que ellos te conozcan también. Señor hermoso, haznos esa herramienta que tú necesitas para llegar a otros. Padre Celestial, y que nunca se nos olvide que somos tus hijos, por más de que la situación sea difícil, que nunca se nos olvide que siempre te tenemos a ti y que tú nos preparas para toda buena obra. Gracias, Señor, porque tú nos preparas y hoy nos enseñas que nos estás preparando y nos estás llevando por tu camino, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos aceptarte, Señor, cada día y levantarnos cada día y sentir la paz y la tranquilidad que tú traes a nuestras vidas. Porque hay muchos que no tienen paz, hay muchos que no tienen tranquilidad. Gracias, amado Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú nos traes. Gracias, amado Jesús, porque desde el principio nos has pensado. Y aunque este libro se escribió hace muchos años, Señor, hoy nos hablas, Señor, por medio de él. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a llegar a tu medida, a tu perfección. Señor hermoso, gracias, y que nuestra mirada nunca se aparte de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén.